La inflación es uno de los fenómenos económicos más temidos por las sociedades modernas, aunque en contextos controlados puede ser un signo de crecimiento. Cuando supera ciertos umbrales se convierte en una amenaza directa al poder adquisitivo, la estabilidad económica y la cohesión social. A lo largo de la historia contemporánea, diversos países han experimentado tasas inflacionarias desproporcionadas, muchas veces producto de crisis económicas, guerras, sanciones internacionales, colapsos estructurales o malas decisiones políticas. En este video se abordarán los 10 países con mayor inflación en el mundo, con base en datos recientes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras fuentes actualizadas hasta la fecha. Número 10. Ghana. Ghana es una de las economías más dinámicas de África Occidental. Ha visto cómo su inflación se disparó en los últimos años, alcanzando cerca del 40% en 2023. Esta alza se debe a una combinación de factores internos y externos. Internamente, Ghana ha acumulado deuda pública elevada y ha enfrentado una depreciación del cedis ghanés. Externamente, el aumento de los precios internacionales del petróleo y los fertilizantes, así como el impacto de la guerra en Ucrania, han afectado a esta nación. En respuesta, el país firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de $3.000 millones en 2024, que incluye medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales. Sin embargo, los efectos inmediatos de estos ajustes aún no se han traducido en una reducción efectiva de la inflación. Número 9. Etiopía. Etiopía, uno de los países con mayor crecimiento económico en África durante la década de 2010, ha enfrentado una serie de desafíos que han alimentado la inflación. En 2024, la inflación anual se estimó en más del 35%. Entre las causas está el conflicto armado en la región de Tigray, que derivó en desplazamientos, pérdida de infraestructura y gasto militar elevado. Además, la devaluación de la moneda local, el birr etíope, y la dependencia de importaciones han encarecido los bienes básicos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales para estabilizar la economía mediante acuerdos con organismos internacionales y reformas fiscales, la inflación sigue siendo un obstáculo para el desarrollo sostenido del país. Número 8. Irán. Irán enfrenta una inflación estructural que se ha agravado desde la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018 y la reinstauración de sanciones económicas. Estas restricciones han afectado severamente el comercio exterior, el acceso a divisas y la inversión extranjera. En 2024, la inflación anual superó el 45% con aumentos sustanciales en alimentos, transporte y vivienda. El rial iraní se ha devaluado rápidamente y el mercado paralelo de divisas ha cobrado mayor importancia. La economía iraní es altamente dependiente del petróleo, pero las restricciones impuestas han limitado su capacidad exportadora. La corrupción, el clientelismo y la opacidad institucional también han contribuido a la inestabilidad. A pesar de tener una clase media educada y una economía con potencia industrial, la falta de reformas estructurales y el aislamiento internacional han obstaculizado el desarrollo sostenible. Número 7. Surinam. Surinam, una pequeña nación sudamericana, ha enfrentado en los últimos años una profunda crisis económica caracterizada por los niveles de deuda externa, una economía dolarizada parcialmente y problemas de gobernanza. Desde 2020, el gobierno ha aplicado políticas de ajuste estructural para acceder a ayuda del Fondo Monetario Internacional, lo que ha generado un aumento de tarifas, liberación de precios y recortes del gasto público. Estas medidas, si bien necesarias en el largo plazo, han provocado una alza significativa de precios en el corto plazo. En 2024, la inflación superó el 55% con picos de hasta 70% en algunos trimestres. Aunque lejos de una hiperinflación, estas cifras representan un grave desafío para la población empobrecida y dependiente de subsidios. El caso de Surinam demuestra cómo los procesos de ajuste pueden, si no se acompañan de medidas sociales compensatorias, generar inflación transitoria que impacta a los sectores más vulnerables. Número 6. Líbano. Desde 2019, Líbano vive una de las peores crisis económicas de su historia moderna. La inflación ha sido un síntoma visible del colapso del sistema financiero y la descomposición institucional del país. En 2024, la inflación rondó el 190% y el valor de la libra libanesa frente al dólar se desplomó casi totalmente. Las causas son múltiples: un sistema bancario basado en esquemas sostenibles de la deuda, corrupción generalizada, parálisis política y una explosión social que acumuló protestas masivas en 2019. A esto se le sumó la explosión en el puerto de Beirut en 2020, que agravó aún más la desconfianza de los ciudadanos. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos han advertido que la recuperación libanesa requiere reformas estructurales profundas, incluyendo una reestructuración bancaria, reformas fiscales y políticas de transparencia. Mientras tanto, los precios continúan aumentando y el acceso a los servicios básicos como salud y electricidad se han vuelto precario para millones de ciudadanos. Número 5. Turquía.
Turquía ha vivido una creciente inflación en los últimos años, especialmente desde 2021, cuando el presidente Recep Tayyip adoptó una política monetaria no convencional que incluyó la reducción de tasas de interés en un contexto de alta inflación. Esta estrategia, contraria a las recomendaciones de la ortodoxia económica, provocó una rápida depreciación de la lira turca y una aceleración en los precios también. En 2023 y 2024 la inflación anual superó el 60% y aunque en 2025 se han implementado cambios en la política monetaria, la situación sigue siendo complicada. La lira turca ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar desde 2013, lo que encarece las importaciones y presiona los precios. Además, la guerra en Ucrania y la dependencia energética del país han contribuido a esta crisis. Turquía es un caso singular porque, a diferencia de otros países en esta lista, cuenta con una economía diversificada, un sector industrial importante y un nivel de ingresos medio alto. Sin embargo, la falta de independencia del Banco Central y el intervencionismo político han sido claves para la desconfianza que alimenta la inflación. Número 4. Argentina. Argentina es uno de los pocos países de ingresos medios que han convivido durante décadas con tasas de inflación persistentemente altas. Aunque en el pasado logró estabilizar su economía como en los años 90 con la convertibilidad, desde la ruptura de ese sistema en 2001 ha vuelto a enfrentar presiones inflacionarias cada vez más graves. En 2024 la inflación superó el 200%, una de las tasas más altas del mundo fuera del continente africano. Entre las causas más señaladas se encuentran el elevado déficit fiscal financiado mediante emisión monetaria, una fuerte dependencia del gasto público, distorsiones cambiarias, subsidios masivos y una historia de desconfianza en la moneda local. El peso argentino ha sufrido constantes devaluaciones mientras que el acceso al mercado de divisas está restringido, lo que ha creado un mercado paralelo al dólar con una cotización mucho mayor que el oficial. El impacto en la vida cotidiana es profundo: salarios que pierden valor mes a mes, dificultades para planificar inversiones, aumento del desempleo y la pobreza y una sensación generalizada de inestabilidad económica. A pesar de los cambios de gobierno, Argentina no ha logrado un consenso político duradero para implementar un plan antiinflacionario sostenido. Número 3. Sudán. Sudán atraviesa una compleja crisis económica agravada por los conflictos políticos, sanciones internacionales y una transición incompleta hacia un gobierno civil. La inflación de este país se ha mantenido extremadamente alta en los últimos años, alcanzando cifras superiores al 300% anual en 2021 y manteniéndose por encima del 100% en 2024. Uno de los principales desencadenantes de la crisis fue la pérdida de los ingresos petroleros tras la dependencia de Sudán del Sur en 2011. A ello se le suma una infraestructura deficiente, una economía altamente dependiente de los productos importados, una moneda débil y una baja recaudación fiscal que obliga al gobierno a financiarse con emisión monetaria. El conflicto armado que estalló en 2023 entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido ha profundizado la crisis. Además de causar miles de muertes y desplazamientos, ha paralizado la economía, deteriorado la producción y fomentado la especulación, agravando el fenómeno inflacionario. Número 2. Zimbabue. Zimbabue ha sido un símbolo de hiperinflación en el siglo XXI. En 2008 este país africano alcanzó una inflación anual estimada en 89.7 trillones por ciento, lo que obligó al gobierno a emitir billetes de hasta 100 billones de dólares zimbabuenses. Finalmente en 2009 se abandonó la moneda local y se adoptó el dólar estadounidense junto con otras divisas extranjeras. Sin embargo, la economía zimbabuense volvió a introducir una moneda local en 2019. En 2024, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación superó el 400% con fluctuaciones importantes dependiendo de las medidas del gobierno. Las causas estructurales de la inflación de Zimbabue incluyen una producción agrícola inestable, alta dependencia de importaciones, corrupción institucional, sanciones internacionales y una base industrial débil. La pérdida de confianza de la moneda local ha sido tan profunda que los ciudadanos prefieren transar en dólares o incluso en rands sudafricanos. Número 1. Venezuela. Durante más de una década, Venezuela ha sido el caso paradigmático de hiperinflación en el mundo contemporáneo. Desde el año 2013, la economía venezolana ha estado atrapado en una espiral de devaluaciones, escasez, controles de precios y caída de la producción petrolera. La inflación venezolana llegó a niveles inauditos en 2018, cuando el Fondo Monetario Internacional estimó una tasa anual superior al 1.000.000%, aunque en los años siguientes hubo una ligera desaceleración debido a la dolarización de la economía y ciertas liberaciones. En 2024 la inflación todavía se situaba en torno al 400%, una cifra que sigue siendo extremadamente alta. Entre los factores clave de esta crisis está el desplome de la industria petrolera, fuente histórica de divisas para el país, las sanciones económicas internacionales, el colapso de la producción interna y una política monetaria centrada en la emisión inorgánica de dinero para financiar el gasto público.
La inflación elevada no solo es un problema monetario, es una expresión de desequilibrios estructurales políticos e institucionales. En los países analizados observamos una constante: cuando el Estado pierde la capacidad de controlar el gasto público, gestionar su moneda con credibilidad y sostener la productividad económica, la inflación se convierte en una amenaza directa al bienestar colectivo. Mientras que algunos países como Turquía o Argentina enfrentan la inflación desde contextos institucionales medianamente sólidos, otros como Venezuela o Sudán lidian con aquella en medio del colapso estatal. Las respuestas varían, pero el denominador común es que sin estabilidad política, disciplina fiscal y confianza social, ningún país está exento de caer en esta espiral inflacionario. Comprender estos casos no solo permite alertar sobre los riesgos, sino también reflexionar sobre la importancia de construir instituciones sólidas, políticas públicas responsables y economías resilientes frente a las crisis globales. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están, y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.